Por favor, tomen asiento. Bueno, es un gran gusto ser el chair de esta sesión sobre Renewables, Electricity Renewables and Intermittency Development in Latin America and the Caribbean. Yo soy Fernando Navajas, de Argentina, voy a presentar brevemente a nuestros tres speakers de hoy a la mañana en este tema. El primer expositor va a ser la doctora Elvia Ganun, de Brasil. Ella es presidenta ejecutiva de la Asociación Brasileña de Energía Eólica y es doctora en Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de Santa Catarina. El segundo expositor va a ser Rubén Chaer, que es de Uruguay, gerente de la Administración del Mercado Eléctrico ADME, y asesor de la presidencia de UTE, de la empresa de electricidad del Uruguay, y investigador de la Facultad de la Economía de la Universidad de Ingeniería de la Universidad de la República. Nuestro tercer speaker va a ser el profesor Einar Hope. El profesor Hope es de Noruega, es profesor emérito de la Escuela de Noruega de Economía, de Norwegian School of Economics, y es presidente pasado de la International Association of Energy Economics en el 2010. Así que, por favor, Elvia, te llamamos. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un placer hablar sobre energía de Brasil, hablar sobre energía eólica de Brasil y el desarrollo de energía eólica que nosotros empezamos más o menos 4 años atrás y estamos con un gran crecimiento. Yo voy a hablar en inglés porque creo que es un poco más confortable para mí. Gracias. Brasil estaba haciendo inversiones en fuentes renovables desde que empezó a invertir en el área de los renovables. Empezamos con la energía renovable. Hablamos acerca de la energía hidráulica. Durante los últimos 5 años empezamos a trabajar con otro tipo de renovables. Nosotros la llamamos energía renovable no convencional. Para nosotros es la biomasa, hidro, y energía solar y energía eólica. Hablar acerca de la energía eólica, tenemos varias fases en Brasil cuando hablamos acerca de la inversión. La primera fase, empezamos un programa PROINFA, programa de incentivos para la energía alternativa. Esto lo empezamos en el año 2004 y hemos invertido en alrededor de 1.4 gigawatts en la energía eólica. En esta época la energía eólica fue bastante cara. Quizás si la comparamos con la energía hidráulica de biomasa, pero simplemente porque no existía la tecnología, no existía el know-how, el conocimiento, y cuando empezamos a desarrollar todas estas cosas se volvió más competitiva la energía eólica en Brasil. Hoy en día la energía eólica es muy competitiva en Brasil. Hoy en día la energía eólica es la segunda fuente más competitiva de energía para nosotros en Brasil. Cuando miramos nosotros la capacidad acumulativa, vemos números muy interesantes. Esto lo tenemos en la tabla que tenemos al frente. China es el primer país
más de 100 gigawatts en capacidad instalada. Luego le sigue los Estados Unidos y Alemania. Brasil en el último año, el año pasado, recibió el 10º lugar en esta lista. Es interesante si ustedes miran o si consideran que en el 2012 estábamos en la posición 15, en el 2013 ganamos la posición 13 en esta lista y en el año 2014 ganamos la posición 10. Entonces ya estamos en los 10 mejores con respecto a la energía eólica. De nuevo, esto es con respecto a la capacidad instalada. Si pensamos acerca de la nueva capacidad instalada en el 2014, tenemos la 4ª posición. Recibimos la 4ª posición el año pasado. Tenemos inversiones que han aumentado, como les dije anteriormente. Le seguimos a China, Alemania y los Estados Unidos. Hay otros datos interesantes con respecto a Brasil. Uno es que somos el segundo país más atractivo para la energía renovable. Primero es China y luego sigue Brasil. Si ustedes ven la capacidad instalada acumulada, podemos ver la velocidad con la cual esto ha ocurrido en el último año. Como les dije, la primera fase fue en el año 2004. No tenemos más de 1 gigawatt, pero en el año 2009 preparamos la primera subasta competitiva de energía eólica. Y esta es Amens Tree. ¿Qué quiere decir esto? Contratamos y empezamos a operar en el futuro. En el 2009 preparamos la primera subasta competitiva en la cual contratamos 1.8 gigawatts. Estos 1.8 gigawatts entraron en operación el año 2012, pero cada año tenemos muchas de nuevo subastas competitivas, y en esta otra subasta, al terminar en el 2019, todos los contratos que tengamos, este es parte de esta reconstrucción, operación, y pensamos que vamos a terminar con 6.5 gigavatios de capacidad instalada. Hoy, en el año 2015, en marzo, tenemos 6.4 gigavatios de capacidad instalada. Definitivamente funciona, y esto que les acabo de decir ya lo tenemos en operación. Esta capacidad instalada, tenemos muchas razones por las cuales tenemos este potencial. Norfest, tenemos muy buen viento y tenemos muy buenas olas también en el noroeste. Algo también muy importante: cuando empezamos a invertir, pensábamos que las mayores inversiones iban a ser en estas regiones en el norte, pero recientemente hemos descubierto que el mayor potencial está aquí en Bahía, en el área de Bahía. Aquí tenemos unos vientos muy buenos. Decimos que es un viento fuerte. Tenemos alrededor de 10 metros por segundo, y con esto podemos producir un capacidad muy alto de electricidad. Nuestro factor de capacidad en Bahía es más de 50%. Como les dije, tenemos 6.4 gigavatios de capacidad instalada. ¿Qué quiere decir? Es 4.6% de la matriz eléctrica, es el 4.6. Como les dije, la primera, el más importante, es hidro, más del 60%. Luego seguimos con energía termal. Si ponemos todas las plantas termales, tenemos el segundo. Si miramos en el área renovables, tenemos biomasa, y estamos empezando con plantas solares. Hicimos la primera subasta para plantas de energía solar el año pasado. Este año vamos a tener más subastas. Ayer el gobierno brasilero lanzó un programa para la primera subasta solar este año.
También tenemos otra subasta para la energía eólica y de biomasa junta. Este año vamos a tener más de 5 subastas y esperamos que se contraten estas otras energías renovables, incluyendo renovables no convencionales, incluyendo energía eólica y solar. Y la razón es porque Brasil hoy en día tiene un problema con el suministro. El problema es que no tenemos agua, está muy seco, hace mucho no llueve, no tenemos electricidad. Entonces, en la actualidad, ponemos todas las plantas termo que tenemos. En este momento son plantas bastante caras y necesitamos preocuparnos, tenemos que preocupar acerca del suministro. Nuestra matriz depende bastante de la energía hidroeléctrica, así que estamos solamente aprendiendo a estos otros tipos de energía, pero aprendimos de que dependíamos mucho de la energía hidroeléctrica hace 10 años, entonces estamos tratando de aumentar los otros tipos de fuentes energéticas de nuestra matriz. Como les dije anteriormente, tenemos un problema. Como la mayoría de los lugares que están invirtiendo en la energía eólica, tenemos líneas de transmisión en 2012-2013, más del 30% de la capacidad instalada no está en operación porque no tenemos las líneas de transmisión. No teníamos las líneas de transmisión, pero estas líneas empezaron a trabajar el año pasado. En este momento tenemos menos de un 3% de líneas de transmisión, alrededor de 300 gigavatios, pero empezamos operaciones solamente en junio o julio del año pasado. Este año pensamos terminar con 10 gigavatios de capacidad instalada. Vamos a estar trabajando a capacidad porque ya no tenemos el problema con la línea de transmisión que teníamos anteriormente. Como les dije antes, tenemos en las subastas que se hacen bastantes contratos. El precio empezamos alrededor de $60 por hora de gigavatio hora, y aquí nos volvimos, los precios se vuelven más competitivos al avanzar los años, se reducen los precios. El precio hoy en día es alrededor de $45-46 por hora gigavatio. Brasil produce la energía eólica más competitiva en todo el mundo. ¿Y por qué, se preguntarán? Porque tenemos muy buenos vientos. Hay otros factores. Las subastas son bastante competitivas también. Si tenemos muy buenos vientos con un factor de capacidad de 50% y tenemos subastas competitivas, podemos tener precios muy competitivos. Estas son las razones. La tecnología es básicamente la misma. Tenemos la misma tecnología en todo el mundo, pero tenemos este mejor precio en Brasil, por lo que les acabo de decir. Si ven, Brasil desde el año 2009 empezó a contratar, como les dije anteriormente, energía eólica en todas las subastas energéticas que hicimos en el país. 4.7 fue la media anual. La energía eólica en este momento es más del 15% desde el 2009. El viento, de nuevo, es la fuente energética que más está creciendo en Brasil, porque en realidad no tenemos otras fuentes, no tenemos fuentes para energía hidráulica, energía termal, gas natural. Nosotros no tenemos gas natural, no hemos encontrado gas natural por los últimos 5 años. La biomasa está relacionada a la energía hidráulica, y la energía solar no es competitiva, entonces por eso estamos aumentando tanto la energía eólica, las fuentes de energía eólica. Como les dije anteriormente, el mes entrante vamos a tener una subasta de energías alternativas de viento y biomasa. Si ven acá, vamos a tener más de 12
gigavatios registrados. Esto es lo que quiere decir, es cuánto los inversionistas quieren invertir en Brasil, cuántos proyectos tenemos en el portafolio, en otras palabras. Tenemos otra subasta también en el mes de julio, termal, hidroeléctricas pequeñas, biomasa y termal, energía termal, pero en todas partes pueden ver viento. Hoy en día tenemos más de 20 gigavatios en el portafolio en el área eólica. Nuestro potencial es más de 350 gigavatios. El potencial para Brasil hoy en día es 3 veces lo que es la capacidad instalada. Nuestra capacidad instalada hoy en día, si ponemos todas las fuentes hidrotermal, nuclear, tenemos 130 gigavatios en capacidad instalada, incluyendo todas las fuentes. Solamente la energía eólica, su potencial son 350 gigavatios. Si vemos el tema de la generación, como les dije anteriormente, este último año hemos tenido alrededor de 45 gigavatios de capacidad instalada, pero miremos las figuras en la línea. Tenemos generación en megavatios hora, 1.5 gigavatios, algunas veces tenemos 2.3. Esto sería más del 21% del subsistema. Estas son cifras bastante importantes para nosotros. Como les dije anteriormente, algunas veces tenemos una capacidad de 50%. Si ustedes miran el promedio, incluyendo Proinfa en el programa del 2004, su factor de capacidad no es tan competitivo, es alrededor del 30% solamente. Si los ponemos los dos juntos, el promedio es menos del 40%. Si miramos solamente la competitividad de la energía eólica, a partir de las subastas del 2009, nuestra capacidad es más del 45 o 50%, el factor de capacidad. Como les dije, el desempeño del viento en Brasil ha sido bastante bueno y mucho más de lo que esperábamos, especialmente de lo que esperaba el gobierno. El gobierno no creía en la energía eólica en el pasado, hoy en día en la actualidad creen en la energía eólica. Hay muchas otras cosas con respecto a la energía eólica. No es simplemente la electricidad, tenemos también otros beneficios, otro tipo de beneficios. Evitamos emisiones de dióxido de carbono, alrededor de 3 millones de toneladas de emisiones. Brindamos energía a 6 millones de casas. Recibimos ingresos por alrededor de 1.4 billones de dólares. Hemos invertido alrededor de 6.2 billones de dólares. Estos números son bastante importantes. Como les dije, hoy en día necesitamos o sabemos que las plantas termales son bastante caras. Si incluimos la energía eólica, no tenemos que hacer muchos gastos con la energía termal, entonces evitamos que los clientes paguen 1.4 billones de dólares por electricidad. Recientemente desarrollamos una certificación muy importante de energía renovable. Los inversionistas quieren invertir en este tipo de energía eólica, small hydro y solar. La energía eólica recibe una certificación y los clientes reciben concesiones de CO y este certificado se le da al producto. Recientemente Honda, la compañía automotriz Honda, empezó una granja de operaciones y
todos los carros que fabrica Honda van a tener esta certificación de energía solar. Es bastante importante. Brasil, la Asociación Energética, Asociación Brasilera de Energía Eólica, es una compañía privada que representa a todos los inversionistas, a todos los proveedores de energía eólica en Brasil. Hoy en día tenemos más de 100 miembros de todo tipo de compañías, de manufacturas, de consultoría como Alstom, GE, CPFL, EDP, Vestas y muchísimas compañías. Como pueden ver, trabajamos para poder desarrollar energía solar en Brasil. Muchas gracias por escucharme. El siguiente expositor es Rubén Chaer, de Uruguay. Gracias, Rubén. ¿Tenés este por el punto por si querés hacer? 20 minutos. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, les quiero agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de estar acá y de contarles un poco las cosas que hacemos en Uruguay. Yo les voy a dar el título de este espacio que dice Intermitencia de las energías renovables. Me costó un poquito pensar a ver a qué se refería exactamente con intermitencia. Quiero darles una primera visión del sistema eléctrico que es instante a instante, o sea, la onda, nosotros en Uruguay tenemos 50 Hz, en Brasil 60 Hz, acá en Colombia creo que no sé cuánto es, pero 60 también. 60 veces por segundo está la onda de tensión y en todo instante están acompañando los generadores a la demanda. Es como una bicicleta que se está pedaleando a 60 veces por segundo. Entonces, cuando hablamos de intermitencias, de variabilidades, tenemos que tener presente que la información que estamos transmitiendo, o sea, la energía en definitiva, tiene esa característica, es una onda que tiene que ser perfecta a una velocidad que se repite 60 veces por segundo. Entonces no es una carreta que anda un poco más para allá, movete un poco más para acá. O sea, tiene una precisión el sistema eléctrico de relojería. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de intermitencias, variabilidades, hay que ver en qué lugar, de qué orden son esas variabilidades y dónde afectan en ese sistema eléctrico. Entonces, el primer punto sobre la variabilidad de los recursos renovables es la velocidad. Aquellas variabilidades que suceden, yo diría, dentro de los 10 minutos, no existen para el sistema eléctrico. El sistema eléctrico está acostumbrado a manejar que ustedes prenden el lavarropas, esto, aquello, y la generación entera que está tiene la suficiente inercia como para, con los propios controladores de esas máquinas, ir acompañando las variaciones. Si no, sería imposible mantener una onda 60 veces por segundo. Entonces, la escala de tiempo es muy importante en la que estamos hablando. Estamos hablando dentro de los 10 primeros segundos, dentro de los 10 minutos y la hora, después de la hora. Entonces, ya le diría, de los 10 minutos para abajo, el sistema de control de la red y de los generadores es el que tiene que tener cuidado de eso. Y las restricciones para instalar nueva generación básicamente son, mirá, si eso desaparece o entra del todo, no puede causar una variación que no sea absorbible por el resto, por los controladores. O sea, está al nivel del sistema de control. Entre los 10 minutos y la hora está dentro de lo que es
el control automático de generación en los países donde eso está automatizado, y en otros lugares hay que tener reserva rotando ahí pronta para ir entrando, y es administrable no solo con los controladores propios de cada generador, sino con un controlador global del sistema o con los operadores en forma manual en algunos lugares. O sea, lo que sucede entonces entre los 10 minutos y la hora es importante, y tiene que haber los recursos suficientes como para responder a esas variaciones, ¿tá? Ahí lo que le voy a decir es, la demanda eléctrica en todos los países tiene variaciones muy importantes dentro de una hora, o sea, en las horas en que, por la propia característica del comportamiento humano, en las horas que todos salen de trabajar y van a sus casas, tienen una rampa determinada. En las madrugadas, cuando empiezan todo el mundo a irse a dormir, tiene otra variación. Entonces, la variación es propia de la demanda, hace que el sistema está preparado para seguir, yo le diría que variaciones del orden del 20% de la demanda, logrando hacer el seguimiento de la demanda. ¿Ah? O sea que hay que pensar que lo que uno agrega al sistema tiene que ser compatible con eso, que la capacidad del sistema de ir siguiendo las variaciones de la demanda más lo que uno agregue tiene que mantenerse. Y después, con más largo plazo, o sea, variaciones yo le diría de días, es el tema de la disponibilidad energética, que los países como los nuestros, que tienen una componente hidráulica muy grande, estamos muy acostumbrados a esa variabilidad, ¿tá? Que como es la de más largo plazo, es la más difícil de filtrar. O sea, es más fácil filtrar una cosa que varía muy rápido que una que varía muy lento. O sea, Brasil, en la exposición anterior decía, estamos en una época de seca. Bueno, estamos en una época de seca, los lagos no tienen energía guardada y les falta energía directamente. Y eso no se compensa con una acción de control. Simplemente hay que diseñar el sistema para esa falta de energía. Las renovables no convencionales, las que no son hidráulicas, son todas mucho mejor que la hidráulica respecto a ese punto. O sea, todos tienen variabilidades que están de corto plazo comparado con lo que son los regímenes de lluvia de nuestras tropicales que tenemos en Latinoamérica. Bueno, entonces, hecha esta introducción les voy a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo en Uruguay, qué análisis hicimos sobre las variabilidades para animarnos a hacer lo que estamos haciendo y qué pensamos que vamos a seguir haciendo. Entonces, bueno, Uruguay tiene una dimensión de 176 kilómetros cuadrados, un país ubicado aquí para los que no conozcan, y 3 millones de habitantes, o 3,3 millones desde hace mucho. O sea, es un país chiquito, pero lindo. Esto es la demanda eléctrica sacada del despacho real del día 11 de marzo. Fíjense, esta es la demanda. O sea, la punta de este día fue del orden de 1.500 megavatios, el valle un poco más de 1.000 megavatios. ¿Cómo se cubrió la demanda de este día? Se cubrió. Esta es la eólica real, ¿tá? Que de lo que van a ver que estamos instalando ya hay 500 megas en operación. Esto es biomasa, los dos colorcitos estos son biomasa. Esto es hidráulica de uno de los ríos y esto es hidráulica del otro río. Y generación térmica, o sea, full oil a gasoil, son máquinas, motores de full oil y turbinas de gasoil. Solo fueron necesarias estos piquitos, ¿tá? Esos piquitos. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es, bueno, cómo es la forma de demanda típica, que vean que tiene variaciones como esto, que es la demanda. ¿tá? La eólica ya está instalada, está funcionando y fíjense las variaciones que ha tenido. O sea, dentro de las horas son cosas que son lentas comparadas con las variaciones de la demanda a la que estamos acostumbrados. Uruguay, aparte de lo que les voy a contar que estamos instalando, quería que vieran más o menos cómo es el sistema, la forma de Uruguay, que creo que es importante. Tenemos 2.000 megas de interconexión con Argentina, 70 megas ya operativos acá con Brasil y 500 que están en etapa de comisionamiento, o sea, están haciéndose las pruebas para terminar de estar operativos. La red de 500 que tenemos es una doble terna acá y una terna acá, que es esta, y próximamente ya estamos construyendo en 500 esto, y en los 5 años que vienen vamos a construir en 500 esto. ¿tá? O sea, la decisión de hacer este anillo en 500 es
para justamente no tener que preocuparnos del tema de las renovables, que se puedan instalar en cualquier lado. O sea, es una decisión o sea, se hicieron algunas cuentas y se dijo, bueno, en un país como este, que es redondito y chiquito, si cerramos este anillo que tenemos estos kilómetros de línea, lo hacemos, a partir de ahí conectamos donde queremos y está todo como en un bus de 500 que llega a todo el país. El sistema hidráulico, tenemos 1.500 megavatios instalados en total, 945 es la mitad de la represa de Salto Grande que compartimos con Argentina, y acá hay como 600 megavatios en el Río Negro. La capacidad de almacenamiento que tenemos, la más importante es esta, o sea, la central de más arriba, que puede almacenar del orden de 146 días y la potencia es bastante chica, 155 megavatios. Esto es relevante porque gracias a esto, por unos cuantos años podemos hacer el seguimiento de las variaciones de la demanda, de la eólica. Bueno, la térmica que tenemos es, me hacen señas del tiempo, así que 800 megas más o menos rápidos, ¿tá? Y estamos instalando un ciclo combinado de 540 megas de gasoil que va a funcionar a gasoil y gas natural. Lo más importante de todo, ¿cuál es la peor variabilidad que tiene Uruguay? Es esta que tienen acá. Acá en abscisas tienen probabilidad de excedencia, o sea, de los 114 años que tenemos de historia de hidraulicidad, esto es una simulación de cada año histórico, cuál es la generación hidráulica que se hubiera recibido. En la horizontal acá tienen la demanda del 2008, esta es la demanda del 2010, creo que es, o 2012, entonces en definitiva, según la suerte de cuánto llueva o no llueva, podemos tener casi cubierta 100% de lo que fue la demanda del 2012 en un año, o tener menos de la tercera parte cubierta. Todo lo que está en naranja hoy, o sea, hoy no, hace 2 años, había que cubrirlo con importación o quemando gasoil y fuel oil. O sea, esto, además de ser una incertidumbre muy grande en cuanto al volumen de energía, es una incertidumbre muy grande en cuanto al precio del petróleo. O sea, acá les pongo esto solo para que vean que esto es de las peores variabilidades a las que tenemos frente a la eólica o la solar, que en un mes la energía es casi firme y el precio fue el del contrato del día 1 y no estamos expuestos a nada de esto. Bueno, en el 2010, haciendo un análisis de todo esto, se decidió pasar de un sistema que era hidro más centrales a combustibles fósiles a hidro más eólica, biomasa y una planta regasificadora con un ciclo combinado. El diseño que se hizo, las simulaciones que se hicieron fueron estas, o sea, íbamos a pasar, cuando se diseñó esto, íbamos a pasar de este consumo, que la demanda crecía y cada vez estábamos más expuestos al riesgo de combustibles, a este consumo de fuel oil y gasoil en valor esperado. En la medida en que empieza a entrar la eólica y la biomasa, los sustituimos totalmente. El valor que estamos instalando de renovables era tal que sobran, o sea, estos en amarillitos son los excedentes exportables de energía, y acá se ve que en determinada época conviene exportar y en determinada época importar. O sea, ahí está modelado que Brasil está coordinado con Brasil en el sentido en que en la primavera nosotros tenemos necesidad de energía y ellos les sobra viento y al revés. Los costos nuestros venían así, este es el valor esperado de los costos de generación de un año, este es el riesgo con probabilidad 5% de CDSI, o sea, fíjense que el presupuesto de un año, nosotros podemos decir, es 800 millones de dólares, pero capaz que son 1.600 con probabilidad 5%, por el riesgo hidráulico y combustible. Con el diseño de incorporar eólica en grandes cantidades, se llega a esto, o sea, además de bajar el costo al principio, a pesar de que la demanda sigue subiendo, después la demanda sigue subiendo y el costo sigue subiendo, el riesgo del país disminuye muchísimo. O sea, esto tal vez sea lo más importante para nosotros, la reducción de la exposición al riesgo. Bueno, ¿cómo hicimos las licitaciones? Me lo voy a saltear por gusto esto también. Análisis que hicimos para animarnos a decir vamos a poner 1.200 megas de eólica. Simulamos con medidas de viento cómo iban a ser 600 megas, los primeros 600 megas o 1200, no me acuerdo de esta simulación cuál es, distribuidos en el sistema, y por la distribución geográfica de los parques el viento no cambia instantáneamente en un lugar y en otro.
Acá lo que se dibujó es la variación de potencia entre 10 minutos y los siguientes, ¿tá? Y lo que se ve es que con una probabilidad bastante, con 90% de probabilidad, hay variaciones que son de menos del 50%. El conjunto de parques, solo por la distribución geográfica, tiene variaciones de potencia que es menor que las variaciones, o esperable a las variaciones que sucede cuando se nos va cualquiera de las máquinas térmicas que tenemos en el sistema, ¿tá? Entonces, con esto, y una de estas curvas esta curva lo que hicimos fue compararla con el estrés de regulación de frecuencia que tiene el sistema al estar interconectado con Argentina. O sea, nosotros estamos interconectados hoy con Argentina, con lo cual vemos variaciones que tampoco son nuestras. Entonces lo que hicimos fue una simulación de decir, bueno, a ver, si expandimos y con nuestros propios recursos cortamos el vínculo con Argentina, a ver si la variabilidad, el estrés de control de nuestras máquinas se mantiene similar al que tenemos hoy con Argentina. O sea, en definitiva, probar que no estamos agregando un estrés de control adicional al problema y que los recursos propios de Uruguay son suficientes para los primeros 1.200 megas. Y dio que perfectamente 1.200 megas entran. Sobre el tema de la dificultad de filtrado, acá esto que tienen acá es la diferencia. Si ustedes van acumulando la energía que reciben de una planta solar o de una planta eólica o de una planta hidráulica en un sistema como Uruguay, es el valor esperado en la medida que van acumulando la energía dividido, o sea, por unidad y con la variabilidad. Y esto lo que les muestra es que ustedes tienen que integrar, por ejemplo, 3 meses para que el valor esperado de la energía esté en una banda de 80% del valor esperado, ¿tá? Estos son meses, acá son meses, en la hidráulica estos son años, ¿tá? Entonces, ahí es donde está la gran diferencia, y en los sistemas nuestros, diría, la eólica y la solar, comparado con lo que estamos acostumbrados, que es a manejar la hidráulica, no tienen, o sea, tienen variabilidad, pero totalmente manejables, energía firme, ¿tá? O sea, en cuestión de meses, que cualquiera de los embalses administra, tienen energía firme. El tema o sea, otras cosas importantes de considerar, cómo es el perfil diario de la eólica, tiene este perfil, de la solar obviamente tiene este perfil, sale el sol, se va el sol. Entonces, cómo eso acompaña o no la demanda. O sea, lo que hicimos fue modelar todo eso, simular y optimizar para tener el plano óptimo. Esto es del 12 de marzo, la producción eólica de las plantas que están hoy reales, y solo para mostrar que el andamiento que se creía que tenía, o sea, esto es lo planificado de acuerdo a las medidas y a las simulaciones, y uno ve hora a hora acá, y más o menos, este es un día cualquiera, o sea, de casualidad, da siempre muy parecido a lo que se esperaba, ¿tá? O sea, esto es siempre lo esperado, en realidad esto hace así, este es un día cualquiera. Y ahí tienen los diferentes parques del país y ven, por ejemplo, que este creció, otros bajaron, o sea, el filtrado de alguna manera geográfico está actuando. Esto es el perfil anual, ¿verdad?, donde se ve la demanda que está acá, en los círculos, y lo perfecto que queda la eólica arriba de la demanda. Acá nomás hay una diferencia. O sea, parecería que tiene mucho que ver los consumos que tenemos con el viento. Pero hay una correlación asombrosa entre la disponibilidad eólica y la demanda. La disponibilidad hidráulica que tenemos es esta, que no acompaña, o sea, en verano no tenemos agua, y el sol, por supuesto que en verano tiene más y en invierno tiene menos. Con lo cual, les diría, y a nivel anual la energía solar se acompasa, o sea, complementa la hidráulica, y a nivel anual la energía eólica es perfecta con nuestra demanda. Bueno, eso es de las simulaciones que se hicieron horarias para ver en el 2010 como iba a ser el 2015, a ver si se detectaban, o sea, se simulaban cosas como esta y se veían, bueno, sí, va a haber excedentes, va a haber curvas que son así, y lo que se verificó es, nuestro sistema de control es capaz de manejar esto, y preparémonos a manejar esto, ¿tá? O sea, se instaló un sistema automático de control de generación, que ya está en casi todas las máquinas hidráulicas por lo menos, que va a ser el encargado de administrar los 10 minutos, ¿no? O sea, de bajar las cosas. Además de los propios controladores de las máquinas que ya estaban, ahora estamos instalando el sistema de control automático de generación, que nos va a permitir
que esto que parece medio variable y que sería medio imposible que un operador esté bajando y subiendo las máquinas, se ha hecho en forma automática. Bueno, esto es otra cosa que aparece a partir de que complejizamos el problema, el sistema, y traemos estas energías con gran variabilidad. Aparece, bueno, ¿qué capacidad tenemos nosotros de pronosticar de repente las siguientes 72 horas cómo van a ser los recursos? Y sorprendentemente los pronósticos que estamos viendo y obteniendo son bastante buenos. O sea, bastante bien se puede predecir, bueno, las 3 horas siguientes ni que hablar, pero las siguientes 72 bastante bien, con lo cual esa información pasa a tener un valor importante para el despacho. O sea, acá ven cómo hubiera sido un despacho de una semana X por ahí, suponiendo un andamiento medio de los recursos de acuerdo a los estudios realizados, y este otro es el mismo despacho simulado, dándole la información del pronóstico de las siguientes 72 horas. ¿tá? Y esto es un día nomás, el día siguiente. Entonces, con la información del día siguiente, aquí uno ve que, mira, no, en la madrugada vas a tener excedentes, ya sabes que tenés excedentes, con lo cual no prendas una máquina térmica que vas a prender, retrasala y prendela más adelante. Y evitate todo este térmico. ¿tá? Entonces, en ese ejemplo de ahí, el operador el día anterior ya sabe que tiene un excedente exportable, demora la prendida de un térmico, o sea, la información del pronóstico es importante. Desde el punto de vista del mercado eléctrico, porque eso era desde el punto de vista del despacho, desde el punto de vista del mercado eléctrico, este mismo día, cuando el despacho anuncia al día siguiente su pronóstico de precios para los generadores que están en el mercado spot, el que tiene la información va a decir, mira, lo que va a pasar es esto con estas bandas de probabilidades, y el otro les tiene que decir, no, yo no sé si va a ser este o este costo marginal en la madrugada. O sea que si tú sos un generador que podías entrar o no, y capaz que, no te digo que no entres porque capaz que te estarías perdiendo plata, capaz que te conviene entrar, ¿tá? Pero con la información completa le dirán, no, ni entres porque no te lo vamos a precisar. Bueno, eso es hasta el 2015 el diseño, y les digo, las variabilidades se tuvieron en cuenta como les dije, y esas son las variabilidades. Bueno, ¿y de aquí en más? ¿Cómo continuamos? Vamos a invertir fuerte en tecnologías de redes inteligentes para poder hacer respuesta de la demanda en tiempo real. Es en particular, vamos a tratar de que los calentadores de agua de las casas puedan ver una señal de precio y puedan participar del filtrado de las renovables. Vamos a sancionar un precio spot en tiempo real para tratar de que se habilitar esos mecanismos. ¿tá? Y vamos a tratar de motivar demandas adicionales, como pueden ser el riego. ¿tá? O sea, que directamente uno pueda decir, bueno, si en una época del año hay mucha disponibilidad, una hora mucha disponibilidad, una tarifa especial, un precio especial para que se habilite el riego de cultivos a una tarifa especial. Bueno, y ni que hablar que el auto eléctrico, si se incorpora y hemos hecho, la empresa eléctrica compró autos eléctricos, se está tratando de que se hagan autos eléctricos, van a tener carga inteligente con una tarifa especial en las horas de la madrugada, que es donde nos sobra más viento. Y al final, lo que no logremos manejar con todo esto, tenemos siempre oportunidades de exportar hacia los países vecinos. Esto es lo que pensamos hacer. En principio es seguir instalando eólica bastante. Esta es la expansión térmica, o sea, les queda la transparencia, porque está rápido. Y acá lo último que les quería mostrar es, sobre ese plan óptimo, lo que se hizo fue valorizar cuál sería el valor de una unidad de inversión que pudiera tener un filtrado de un día. O sea, un banco de baterías que pueda consumir la madrugada y entregar en la tarde, por ejemplo. ¿tá? O una central de bombeo que pueda tomar de energía en la madrugada en el valle y empuntarla en la hora pico. Lo que se ve ahí es que esto empieza en 2020 recién, o sea, y estos valores en dólares por kilovatio instalado tienen que llegar, y primero que nada, fíjense que esto es con 3 megavatios, una unidad de 3 megavatios, 30 megavatios instalados, 300 megavatios instalados. Enseguida se ve que hay una saturación importante, o sea, con esto lo que le quiero decir es que el cálculo que es marginal, ¿tá? Es marginalista, es sobre el plan óptimo, cuál es el beneficio de instalar 3 megavatios de capacidad de bombeo o de acumulación, 30 o 300, estamos hablando de la potencia, con un volumen para filtrar durante el día.
sea, 12 horas como para poder almacenar en la mitad del día y entregar en la mitad del día. Acá se ve que satura rápidamente los beneficios y hay una cosa, si uno sabe que una central de bombeo no cuesta menos de $2.500 el kilovatio instalado, uno mira esto y hasta el año 2035 con el sistema hidráulico que tenemos es suficiente. Bueno, gracias por todo y disculpen, no había visto el cartel. Bueno, nuestro próximo expositor es el profesor Einar Hope. Muchas gracias. Quiero agradecer al organizador por la oportunidad de hablar. Me gustaría enfocarme en dos temas principales y en la pregunta de la intermitencia y la seguridad del suministro. Uno es entender la necesidad y el otro tema es poder entender la capacidad de proveer energía en las horas pico. Luego me concentraré en la función de almacenamiento, especialmente en el almacenamiento en las hidroreservas. Y creo también que la presentación de Uruguay fue bastante interesante, se relaciona mucho a la mía. Y luego les voy a dar unas reflexiones acerca de lo que esto significa para Latinoamérica. Bueno, ustedes saben que la intermitencia existe, por eso necesitan las instalaciones backup. También tenemos que pensar acerca de incentivos para no invertir en plantas que contaminan. También nos falta aún capacidades de almacenamiento para energía renovable, pero vamos a hablar acerca de los mejores puntos, como acaban de hacer las personas de Uruguay. En Europa le hemos dado prioridad a las energías renovables, eólica y solar, y una pregunta muy importante es cuáles son las implicaciones de estas regulaciones para el resto del sistema. Este gráfico, ¿qué pasó? Dificultades técnicas. Aquí, cómo proveer la carga base y cómo tener la capacidad para hacer el suministro, para cubrir los picos. Y la pregunta que surge es cómo la energía renovable pueden cambiar esta curva de suministro. Podemos tener dos situaciones. Podemos tener un caso en el cual el suministro no cumple con la demanda y en este caso podríamos tener un apagón, o podríamos tener quizás un caso en el cual exista equilibrio o en la cual el suministro no cubra la demanda, como ocurre ocasionalmente. Este podría ser un caso especial en el cual no existe balance, equilibrio en el sistema. La pregunta es cómo podemos proveer suficiente capacidad para asegurarnos de que esto no pase. Podemos tener un sistema solamente basado en energía en el cual los precios suben. Podemos tener también pagos por capacidad y obligaciones de capacidad. En este momento tenemos un argumento muy acalorado, una discusión muy acalorada acerca de la necesidad de implementar mercados de capacidad y cómo los vamos a gestionar. Hablando acerca de las funciones de carga base, hoy en día vemos, por ejemplo, en Europa, en especial en Alemania, vemos que en este momento tienen generación de nuclear, generación de combustibles fósiles,
y esto lo combinan con una alta participación, una creciente participación de energía renovable, en el cual tienen que considerar también la función de carga base. La pregunta es cuáles plantas y qué formas de energía van a predominar. ¿Serán plantas de gas natural? Estas dependen del precio de las emisiones, de los reglamentos. Pero hoy en día vemos una oportunidad de negocios que se está generando para el almacenamiento de gas natural en la cadena de valor. Con respecto a las funciones de almacenamiento de energía, vamos a hablar acerca de 3 temas: el almacenamiento del agua en los sistemas hídricos con una batería de energía, el caso de Noruega, el almacenamiento de gas natural en la cadena de valor energética, el almacenamiento de la electricidad en baterías y el almacenamiento de electricidad en sistemas de energía distribuidos, redes inteligentes, y esto también lo trató mi predecesor de Uruguay. Vamos a hablar acerca de la producción de energía en Noruega. Hoy en día tenemos un sistema eléctrico basado 100% en energía hidroeléctrica y estamos muy bien conectados con cable de transmisión con Alemania y con los Países Bajos, y tenemos planes para hacer una conexión con el Reino Unido. Estamos en posición de exportar. La producción es alrededor de 133 gigawatts hora. Somos un productor de petróleo y gas natural y también tenemos bastante potencial eólico. Hoy en día, un certificado del mercado verde se ha establecido entre Noruega y Suecia, y esto va a trabajar, basado en los planes. De nuevo, es una política que es una decisión política que estamos implementando. Esta es la curva de suministro en nuestro mercado. Vemos que la energía hidroeléctrica tiene la participación más importante, alrededor del 50%. Luego seguimos con la energía nuclear, CHP, carbón, petróleo y turbinas de gas. Así que de nuevo, la energía hidroeléctrica tiene una función muy importante en nuestro sistema. Bien. La pregunta de Noruega es qué tipo de productos podemos proveer. Bien, nosotros podemos producir diferentes cosas, podemos cambiar, y basado en las propiedades de los sistemas hidroeléctricos, en los cuales con muy poca notificación se puede cambiar el perfil de producción. Entonces, de nuevo, podemos cambiar, acomodar estas variaciones con el sistema europeo algunas veces no puede acomodar. Y luego tenemos lo que llamamos seguridad de suministro, productos de seguridad de suministro. El sistema europeo puede tener acceso al sistema noruego para mejorar su seguridad de suministro en el sistema europeo, y para Noruega su acceso le da más seguridad en el suministro para acomodar las variaciones. De nuevo, las variaciones, lo que ocurre en Bahía. Anteriormente lo que teníamos que hacer era mencionar la capacidad para poder cubrir la capacidad, digamos, en un año seco, pero hoy en día con esta mezcla de producción que les acabo de presentar, ya esto no es necesario. Pues ya no es necesario. Pero necesitamos algunas precondiciones para nuestra situación. Tenemos de nuevo un gran segmento en el contexto europeo con respecto a la energía eólica y solar, y mientras mayor, más variabilidad. Bueno, la pregunta que esto nos presenta es el trabajo. ¿Cuál es el tamaño del sistema de Noruega comparado con el sistema europeo? Si podemos mejorar la capacidad de predecir la variabilidad
de la energía solar y eólica, el sistema noruego en sí se podría acomodar, y en un mercado integrado podemos de nuevo equilibrar la producción de estos dos entre las diferentes regiones basadas en la integración del mercado. Pero el reto tecnológico es mejorar la capacidad de la energía del sistema termal para acomodar variaciones cortas en el sistema. Algo muy interesante acá es que la tecnología y el comportamiento de los consumidores cambia en el lado de la demanda con todos los nuevos dispositivos. Necesitamos inversiones en nuevas capacidades de transmisión entre el mercado nórdico y el mercado de Noruega, e internamente en el mercado europeo. También mi anterior orador habló acerca del tema. Estos son inversiones bastante altas. Un interconector entre Noruega y Alemania, digamos, costaría alrededor de 2 trillones de dólares americanos. 2.000 millones. El interconector, la idea es que pueda ser una propuesta interesante, que sea rentable. Entonces, de nuevo, estos precios generan mucha incertidumbre, esta situación genera mucha incertidumbre, y esto hay que considerarlo. Estos son entonces algunas de las conexiones que planeamos. Una conexión, se ha decidido con 2 conexiones nuevas, una con el Reino Unido y una con Alemania. Tenemos algunas políticas de integración importantes. Por ejemplo, yo les mencioné la necesidad de coordinar una red de transmisión, la necesidad de armonizar los reglamentos y las leyes en el mercado de energía integrado, también de hacer arreglos para esta mezcla de producción. Y luego esto nos genera la pregunta de nuevo, la seguridad del suministro. Nos preguntamos si esto debe ser una preocupación nacional o regional. Quizás integrar una región en la cual podemos generar una mezcla de producción. Yo pienso que esto debe de ser una preocupación regional. Por ejemplo, en el mercado nórdico, la seguridad del suministro debiera ser regional. Debieran de tener sus medidas, sus políticas para su mercado. Mientras más grande sea la zona que integramos, podemos combinar más cosas y podemos disfrutar de las economías de escala y de muchas otras cosas. Bueno, las baterías como almacenamiento, las pilas como almacenamiento, baterías como almacenamiento. Yo no soy ingeniero, así que yo no puedo hablar acerca de los aspectos técnicos, los aspectos del desarrollo técnico, pero tenemos algunos desarrollos interesantes en esta área. Para mirar esta fuente de energía algo más interesante. Existen mejores baterías con mayor poder que se pueden conectar directamente a la red, se pueden cargar cuando haya bastante energía y se pueden implementar o empezar a utilizar cuando hayan reducciones en energía, en capacidad energética. Pienso que esto puede ser bastante interesante en ciertos márgenes, porque sí, tenemos mucho que avanzar en esta área de las baterías. Pero hoy en día en Alemania, una nueva planta solar está trabajando en este tema, y una idea de negocios es entregar un producto en baterías para mejorar el equilibrio de la capacidad en Alemania. Es bastante interesante mirar cómo avanzan, si les resulta o no les resulta con este nuevo dispositivo, pero esto depende mucho en este momento de los subsidios, y en este momento, como les dije, las baterías no son muy rentables con los precios actuales de la energía.
pero pienso que puede ser un área interesante a mediano plazo. Luego hablamos acerca del almacenamiento en redes inteligentes y sistemas de energía distribuidos. Creo que esta es el fenómeno más interesante que está ocurriendo en la actualidad. Pero de nuevo, estas redes inteligentes pueden añadir a la intermitencia, porque un usuario final puede ser consumidor y productor, lo que nosotros llamamos prosumidor.